Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cámara Pro. Nos hemos venido al medio rural para desconectar un poco del mundo, para poder utilizar las cámaras un poquito más, para poder liberar la mente y generar creatividad, pero el mundo de la fotografía no se detiene, cada vez hay más noticias y es por eso que hoy es miércoles, yo soy Em Jiménez y este es el resumen semanal de Cámara Pro. Esta semana han destacado especialmente los contenidos dirigidos a profesionales, o más bien los contenidos sobre nuevas cámaras que están especialmente pensadas para profesionales o que llegarán para que sean esa gente top la que las compre y la que se gaste el dinero. Pero también le hemos hecho un pequeño huequito a aquellos usuarios que desean introducirse en el mundo de la fotografía. Vamos a hablar de todo un poco, vamos a hablar de Nikon, vamos a hablar de Canon, vamos a hablar de Sony, vamos a hablar también de una cámara de Olympus muy interesante. Así que, dado que hay tres abuelos mirándome y que están a punto de confundirme con un ciervo y están preparando sus escopetas, vamos a darnos un poquito de prisa a ver si conseguimos resumirlo todo en unos minutos. La primera cámara de la que vamos a hablar hoy es de la Canon 5D Mark V. Sí, lo he dicho bien. La Canon 5D Mark V es una cámara que si no conoces, pero estás empezando en el mundo de la fotografía, vas a conocer seguro. Y es que probablemente es una de las cámaras más populares entre los aficionados avanzados, entre los profesionales. Es esa cámara que cuando ves en la televisión es probablemente la que estás viendo. Es esa cámara que cuando un fotógrafo habla de que se ha comprado una nueva cámara, es la que más probablemente tiene. Y es una cámara que durante muchos años ha sido la más completa, la más versátil y una de las más utilizadas por los profesionales. Pues bien, la quinta versión de esta cámara podría lanzarse próximamente y nuevas noticias sobre ella. No hay noticias exactamente sobre las características técnicas con las que contará, pero sí sobre el año de lanzamiento. Podría ser el año 2021, eso nos queda realmente lejos. No hablamos del año que viene, sino del siguiente, y eso significa algo. Y es que, tal y como también dicen los rumores, la cámara podría no ser lanzada finalmente al mercado si otra cámara de Canon consigue venderse muy bien. ¿Cuál es? La Canon EOS R Mark II. Esta es la cámara que vendría a sustituir a una de las primeras cámaras de gama alta sin espejo con la que Canon intentó competir con Sony. Es una cámara de nivel profesional, pero esta Mark II destacaría por varias cosas. La primera de ellas, por tener estabilización. La primera de ellas, por contar con IBIS, es decir, estabilización óptica integrada en el sensor. No necesitamos que el objetivo esté estabilizado, sino que el propio sensor se desplaza para estabilizar la cámara cuando nosotros hacemos una fotografía y bueno, eso nos permite mover un poquito las manos y que la fotografía siga saliendo nítida, nos permite utilizar una velocidad de obturación más lenta y aún así conseguir una foto con buenos resultados y en general nos permite prescindir de tecnologías o de objetivos más caros o incluso, por ejemplo, de cosas como estabilizadores externos, podemos grabar vídeos de calidad, en fin, una característica que está presente en muchas cámaras sin espejo, las Sony, las Nikon, y que ahora también va a estar en las Canon, una carencia que tenían las primeras cámaras sin espejo que Canon había lanzado al mercado. ¿Cuál es la cuestión? Que realmente esta Canon EOS R Mark II vendría a rivalizar mucho con la Canon 5D, es decir, vas a ser la gran apuesta de Canon para ese gran grueso de usuarios que quiere una cámara buena, una cámara de calidad, que funcione bien, de nivel profesional, con la que poder grabar vídeos y con la que poder hacer buenas fotos. Así que si esta cámara, cuyo lanzamiento sería para el año 2020, si esta cámara funcionara muy bien en el mercado, es posible que Canon decidiera olvidarse de lo que son las cámaras con espejo, al menos en lo que tendría que ver con esa 5D. Seguiremos viendo cámaras con espejo durante los próximos años para aquellos usuarios cuyo flujo de trabajo no les permite prescindir de estas cámaras, pero si funciona muy bien esta Canon EOS R Mark II, podría ser la cámara que acabara con la 5D, el gran relevo de la 5D y realmente esa cámara que equivaldría a la 5D Mark V que podría no llegar a lanzarse nunca. Y de Canon pasamos a Nikon, pero también a una cámara profesional. De hecho, pasamos a una cámara aún más profesional, a la Nikon D6. Esta cámara es lo que utilizan cuando nosotros vemos a gente que lleva una Nikon en un campo de fútbol, cuando nosotros vemos a un periodista que lleva una cámara muy grande haciendo un reportaje o cuando va a cubrir una noticia. Estas son las cámaras que utilizan, las cámaras más caras que hay. No es una cámara de una inmensa resolución. De hecho, las noticias nos dicen que va a contar pues, alrededor de los 25 megapíxeles. Pero estas cámaras tienen un rendimiento ISO muy alto, luego funcionan muy bien incluso con baja luminosidad, de eso va. Una cámara muy rápida y especialmente pensada para aquellos profesionales que les da igual lo que cueste, que incluso llevan varias en la mochila. La nueva Nikon D6 es una cámara con espejo y ahí está lo curioso, y es que todavía no sale un equivalente sin espejo a ese nivel profesional. Todavía los profesionales van a tener que seguir usándola y esta cámara destacará especialmente por estar presente en los Juegos Olímpicos del año 2020. ¿Qué nos presenta en características esta nueva cámara? Una cosa muy curiosa, y es estabilización óptica de imagen integrada en el sensor, el IBIS del que hablábamos de la Canon EOS R2.
¿Por qué destaca esto? Porque en una cámara con espejo no es tan común ver este tipo de estabilización. Digamos que es una tecnología propia de las mirrorless vista ahora en una cámara con espejo. Nos ofrece todas las ventajas que tenemos de ese tipo de sensor, pero junto a las ventajas que tenemos a la hora de utilizar el espejo, que todavía son algunas y todavía hay algunos usuarios a los que les gusta mucho. Una cámara que va a ser muy interesante, que además nos va a permitir otras opciones como grabar 4K 60 frames por segundo sin recorte del sensor, que va a mejorar las características con respecto a la velocidad a la que podamos hacer fotos, con respecto a la velocidad a la que vamos a poder enfocar y que se va a convertir en una de las mejores cámaras del mercado y posiblemente la última cámara de nivel profesional con espejo que Nikon lance. Se me está cansando el brazo derecho. Hola, señores de la escopeta. Por cierto, hablando de cámaras profesionales, no nos podemos olvidar del último informe que ha presentado Sony con respecto a los resultados obtenidos en Japón. Puede parecer poco interesante, pero en realidad no lo es tanto. Resulta que Sony se ha convertido en Japón en el principal fabricante de cámaras full frame, superando actualmente a Canon y a Nikon. Eso significa que Sony vende más cámaras con sensor full frame, el gran sensor, el que llevan las cámaras de nivel profesional, que marcas como Nikon y Canon. Parecía mentira que esto fuera a suceder, pero está sucediendo. Eso significa que no solo los usuarios confían más en Sony con sus cámaras sin espejo, que recordemos que le había ganado la partida a Canon y Nikon con sus Alpha 7 desde hace años, sino que además muchos usuarios profesionales que buscan ese sensor por sus ventajas en la profundidad de campo deciden comprar más Sony. Lo habíamos visto ya en Estados Unidos, lo habíamos visto ya en algunos países europeos, pero que en Japón, la cuna de todas estas marcas fotográficas, Sony se convierta también en líder, nos establece muy bien cuál es la tendencia actual, y es que la cámara se está convirtiendo, la marca se está convirtiendo en una gran referencia para los usuarios. Y sin duda, muy a planteártelo si vas a cambiar a una nueva cámara, si te estás planteando cambiar de sistema o de marca, porque es posible que muy pronto quizás estemos hablando de la que va a ser el gran fabricante de cámaras de la próxima década. Y si no eres profesional pero te gusta la fotografía, también hemos tenido noticias para ti durante esta semana. Hemos hablado de una cámara muy interesante, ya estaba en el mercado, la Olympus OMD EM10 Mark III. ¿Por qué hablamos de esta cámara? Normalmente cuando hablamos de cuál es la mejor cámara para introducirte en el mundo de la fotografía, durante los últimos años habíamos hablado siempre del modelo de entrada de Nikon, la Nikon D3500 por ejemplo, o del modelo de entrada de Canon, la 4000D, la cámara, la 1500D por ejemplo. Son modelos de los que hablábamos con mucha frecuencia. Pero, sinceramente, después de analizar el mercado, los precios que tienen y las características que nos ofrecen, creo que la mejor cámara de entrada que se puede adquirir hoy en día, teniendo en cuenta la tecnología que lleva, las posibilidades que nos ofrece y qué vamos a tener de cara al futuro, la Olympus OMD M10 Mark III puede ser una gran opción. Y vamos a explicar el porqué antes de que nos quedemos sin luz y antes de que aquellos señores de allí decidan dispararme o no. Se trata principalmente de que incorpora, ya hemos hablado de ello en este vídeo, estabilización óptica de imagen, pero ojo, no cualquiera. Olympus tiene la mejor estabilización óptica de imagen en una cámara. Ellos fueron pioneros con esto, han desarrollado el sistema mucho más que los demás y el sensor que incorpora es más pequeño porque es un micro 4 tercios. Más fácil es estabilizar algo pequeñito que estabilizar algo muy grande, para lo cual necesitamos mucho más espacio, mucho más equipo, nos saldría más caro y muchas más posibilidades de avería. Así que si te estás iniciando en el mundo de la fotografía, será más fácil optar por este tipo de cámara que querer una cámara con un sensor mucho más grande que tenga una tecnología similar. ¿Qué suele pasar? Que si coges una cámara con un sensor más grande, pierdes este tipo de estabilización. Con la Olympus no ocurre eso. Su precio, como la Nikon D3500 o la Canon 1300D. Estamos hablando de un precio que oscila aproximadamente los 500 euros. Casi todas las cámaras de ese nivel están aproximadamente en ese precio, por lo que es asequible y es una gran opción. Pero es que además de todo ello, también tenemos algunas características como podría ser, por ejemplo, el vídeo 4K, cosas que no tenemos en otras cámaras o no es tan accesible. También tenemos conectividad Wi-Fi. Podemos grabar un vídeo, podemos hacer una foto en alta calidad y pasarla directamente a nuestro móvil y publicarla en Instagram. Y a pesar de ello seguimos teniendo suficiente calidad en su sensor de micro 4 tercios para obtener fotografías muy buenas en paisaje, fotografías de vida animal, una velocidad de enfoque propia de una cámara moderna, que es mucho mejor que irse a una cámara antigua de un nivel superior por ahorrarnos algo de dinero. En este caso estamos hablando de una cámara moderna y todas esas características que nos ofrecen, pues que tengamos una cámara con tecnologías actuales, con tecnologías nuevas, de última generación, barata, ligera, que podemos llevar de viaje y aún así
con todo el rango de objetivos de Olympus disponible para que los podamos utilizar y podemos variar desde hacer fotografías de gran angular hasta hacer fotografías con una larga focal. En fin, lo que os dejamos es un enlace al artículo. Echadle un vistazo vosotros mismos al artículo. ¿De qué habla? ¿Por qué hoy en día elegiría la Olympus OMD10 Mark III como primera cámara para empezar? ¿Por qué la recomiendo a la gente que está empezando? ¿Y por qué creo que es mejor opción que otras cámaras como podrían ser la Nikon D3500, de la cual hablamos en otro momento, o de la Canon 1300D, por ejemplo? Una gran opción muy interesante a la que deberíais echarle un vistazo si estáis pensando en empezar en esto del mundo de la fotografía. Y hasta aquí el resumen semanal. Tenemos más vídeos, tenemos más noticias y tenemos los últimos rumores sobre el mundo de la fotografía, además de algunos truquitos en cámara.pro. Nos vemos en el próximo vídeo.